Global TV y TVMática presentan. Amigos, bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy vamos a conversar con Giovanni Finol. Él es profesor jubilado de la Universidad del Zulia y con una larga trayectoria en el campo agropecuario. Bueno, vamos a conocer los puntos de vista sobre esta materia que en estos días se ha convertido en un asunto muy ácido en la opinión pública. El tema de la disponibilidad de los precios, el control, la intervención estatal en la carne. En breve estaremos conversando con Giovanni Finol. Bueno, y antes quería referirme a este asunto de la economía. La economía que, como hemos insistido, por supuesto, sin hacer un análisis especializado, sino estos asuntos básicos que deben ser del manejo de todos, porque en la medida que vayamos entendiendo estos asuntos, es como cuando uno va pasando por unos pasillos y enciende la luz, pues ve las dimensiones de las cosas, se tropieza con menos cosas, o sea, va libremente. Así es la diferencia entre el conocimiento y la oscuridad. La gente da traspiés por la ignorancia, por el desconocimiento. Creo que es el enorme compromiso que hoy tenemos como ciudadanos, como seres humanos. Además, es un derecho a estar informados, a formarnos cada vez más. Y si algún pueblo necesita entender este asunto de la economía y la política, es el pueblo venezolano. Vaya, cuánto hay en esa columna vertebral que sostiene las sociedades. Aquí se ha hecho muy visible. Está allí haciendo una especie de forcet para hacer que la vida de los ciudadanos se complique cada vez más. Y entendamos entonces que esas son las consecuencias. Hay que evaluar muy bien, tenemos que tener la fotografía exacta de estas cosas. Y me quería referir a la economía. En el caso venezolano, nosotros tenemos una altísima dependencia, la tenemos hace tiempo, del petróleo. Nos llaman país monoproductor. Bueno, nos hemos empeñado en usar el petróleo, que tiene sus ventajas porque es demandado, es energía para movilizar las industrias, los vehículos, para generar energía eléctrica, en fin. El petróleo llegó como una especie de bendición, aunque otros decían lo contrario. Pero la interpretación de ese momento, desde la aparición de aquel gran chorro, ha sido utilizarlo para tapar el resto, para solapar el resto de la economía, para cobijar el resto, con subsidios, con una serie de diferencias perjudiciales para el desarrollo integral, para la diversidad de la economía. Y así ha sido. El petróleo entonces se convierte desde hace mucho tiempo en el gran protagonista. ¿Y qué pasa ahora? Estamos en este momento produciendo 1.170.000 barriles, dice la OPEP, la Comisión de Energía de la OPEP. Eso supone que estamos en un esquema parecido al de los años 40. La diferencia es que hoy tenemos 30 millones de habitantes. Aquellos años serían de un país de unos 6 millones, sería, de venezolanos, de habitantes, más o menos. El país que comenzaba a enrumbarse, a tomar forma, etcétera, y que luego recibiría un contingente importante de una valiosísima inmigración. Bueno, el país de ese momento. Pero además, ahora tenemos esta coyuntura con esa escasísima producción, con un elefante blanco en que se ha convertido la operadora, que es PDVSA, que es el Estado venezolano. Porque hasta la intervención, que fue originada por el presidente Chávez, habían unos 20 y tantos mil trabajadores. Ahora hay más de 100.000. En el momento de esa crisis petrolera, se producían un poco más de 3 millones de barriles diarios. Hoy estamos en 1.170.000. Imagínense ustedes. Además, tenemos la carga del peso de la deuda. Hay que pagarle a la China y se le paga con petróleo 400.000 diarios según lo que se ha establecido. Además, hay algunos convenios de simpatía, de amistades, de solidaridades, llamado
acuerdo Petrocaribe, y uno muy especial, muy sentido, que es el de Cuba. A Cuba se le daban 150.000 barriles diarios de petróleo. Parece que ahora las cosas están por 100.000, yo no puedo confirmar eso, no tengo elementos, nos resulta muy difícil el acceso a la información, pero eso se justifica porque ellos envían médicos, entrenadores deportivos, asesores militares, en fin, es una manera de solapar todo esto. Y en esa hojarasca, pues, se nos va unos recursos importantes. ¿Y qué pasa con el país? Endeudadísimo. Tenemos un peso en la carga, la deuda extraordinario, tenemos impagos y tenemos amenazas de demandas que no se pueden soslayar con un discurso. No se puede simplemente sacar a patadas como ocurrió con Conosco. Exprópiese, sí, ok, me expropian, pero voy a utilizar los mecanismos legales que establece los acuerdos que tienen un contexto de legislación internacional. Aquí no se puede decir, bueno, a mí me da la gana no pagarle a la empresa que sacaba el oro, a Cristalex, o a estas empresas petroleras, etcétera. Bueno, van a los tribunales internacionales. Y eso tarda un poco, pero llegó y la estamos pagando carísima. Hay que cumplir con esos compromisos. Aquí hubo emisiones de papeles. Imagínense ustedes, y todos lo sabemos y es doloroso repetirlo, pero es la verdad y hay que prender la luz para que veamos con claridad. Esos papeles, los bonos, etcétera, que se repartieron con una ganancia extraordinaria, un 12% era el rendimiento, cuando la banca internacional en condiciones de alto riesgo paga 4 o 5%. La banca con depósitos a la vista paga 0.5%, creo, más o menos. Imagínense ustedes esa diferencia tan colosal. ¿Qué pasó? Bueno, las notas estructuradas que hicieron millonarios a aquel señor que estuvo en el Ministerio de Finanzas, Alejandro, no recuerdo el nombre ahora, que era guardaespaldas del presidente Chávez en su campaña electoral y luego se convirtió, es decir, de verdad que había una varita mágica porque convertía a soldados en especialistas en química, en finanzas, en asuntos náuticos, en biología marina, en petróleo. De verdad que en Venezuela, de alguna manera, eso habrá que estudiarlo. Aquí se reinventó el conocimiento. Y entonces tenemos una casta que ha generado pues, conocimientos con una diversidad y una profundidad por el nivel de los rangos, de los cargos, porque hay que ver lo que supone ser presidente de PDVSA, ser presidente de la empresa eléctrica. Todas esas cosas suponen un alto compromiso de manejo gerencial, una formación, un desarrollo técnico para comprender los procesos. Bueno, entonces así estamos. Bueno, entonces tenemos esta crisis y siempre apelamos a que hay que revisarlo. Nosotros lo suplicamos y es que cada vez uno encuentra en la calle personas que lo obligan por su mensaje. Yo quiero que se diga algo de lo que me está pasando. Y entonces me dice Pedro, Juan, la señora María, mire lo que me está pasando. Pero es que lo que le está pasando a usted le pasa a miles, ya son cientos de miles de nuestros venezolanos. Ya no es un niño. Nosotros hicimos varios reportajes sobre el tema de la mortalidad infantil en Mara, hace varios años, un poco más de 15 años. Había un foco muy importante, que había dificultades con la alimentación, problemas hasta educativos, ahí con una población indígena, etc. Y se morían los niños. Había un alto nivel, los índices eran altísimos. Bueno, pero es que ahora el tema está en todas partes y nos tiene que doler. Y nos tiene que doler profundamente que haya gente como este joven que murió hace unos 2 meses en Los Aticos, 36 años, y no podía dializarse, no hay cómo hacerlo. Imagínense ustedes la familia alrededor de esa cama, en esa humilde morada, viendo cómo se apagaba esa luz que representa un hijo. Eso tiene que darnos dolor. Eso tiene que importarnos mucho. Es la gente, es de carne y hueso. Si no son números. No se trata de especulaciones estadísticas, no es el Producto Interno, etcétera. No es mentira. Es lo que uno sabe. La señora me lo dice, que lo diga, pero todos lo sabemos. Los que están gobernando lo saben.
en los cuarteles lo saben, en las universidades lo saben. Bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo para atender tantas cosas. Y ello pasa por revertir los conceptos que tienen que ver con los errores en que se han incurrido, que se han convertido en una maraña, un nudo gordiano para que funcionen las cosas. Y yo quiero apelar de nuevo al chinito, ese que vino y le respondía a Castro Soteldo que no controlan las empresas, que el 90% de la actividad de lo que se produce es por la empresa privada y ellos no quieren controlarla, sino que las incentivan, porque eso está sacando a la China, ese gigantesco monstruo que está ahí, colosal, tiene más de 1.000 millones de habitantes y la empresa privada juega un papel importante. Entonces, bueno, ahí está la enseñanza. ¿Por qué no queremos aprender? ¿Por qué no corregir el rumbo? Tiene que ser ahora. Vendrá algún día un cambio de gobierno. Yo no tengo asuntos a qué referirme en este tema. Me interesa es hoy. Porque hoy a esta hora tenemos niños que no han comido. Porque hoy a estos días del mes y del año hay niños que no han ido una hora a clases porque no hay escuelas, no hay maestros, no hay transporte, no hay tantas cosas. Y en ese no hay, nosotros pedimos que haya algo muy importante, conciencia, voluntad en la gente. Eso es muy importante. ¿Habrá oídos receptivos? Vaya usted. Regresamos en breves. Bueno, está con nosotros nuestro invitado que ha sido anunciado. Dicen que ustedes son los culpables de que las cosas estén tan caras. Estamos hablando de la carne, de los productos lácteos, que ustedes están especulando con esos productos, que son los ricos y no quieren darle chance a que los pobres coman. Algunas de esas son las cosas que se dicen. Giovanni Finol tiene una larga trayectoria como profesor universitario y también es productor. Sí. ¿Produce carne y leche, Giovanni? Sí. Sí. Bienvenido, pues. Bueno, gracias, Guido, por la invitación para tratar este asunto que preocupa a la comunidad zuliana sobre el problema de la carne. Es verdad, ese es un guión muchas veces repetido y conocido, pero que yo creo que ya no tiene el peso que antes tenía, ni la gente le da la importancia que antes le dio. Porque eso de carne barata para el pueblo es un cliché. Eso en la realidad, eso no se ha producido nunca en la realidad. Fíjate tú, por ejemplo, cuando tomaron las refractoras del café, ¿qué dijeron? Bueno, que iba a haber café en abundancia y barato. ¿Dónde está el café barato que ellos ofrecieron? Bueno, han dado una respuesta a esas cosas, dice que es la guerra económica. Bueno, esa es otra manera de desvirtuar un poco la realidad. Es decir, esa no es la verdad, es la que nosotros conocemos, es la que estamos viviendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, lo mismo pasó con el arroz? ¿Dónde está el arroz barato? Lo mismo pasó con el azúcar. Tomaron todos los centrales azucareros y dijeron que iban a ser el mejor de América Latina. ¿Dónde está el azúcar? ¿Y a qué precio se encuentra el azúcar? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está la harina? Ellos son dueños del 50% de las industrias que producen harina. ¿Venezuela exportaba arroz? Por supuesto, exportamos en 1988 300.000 toneladas de arroz a Colombia. Ahí lo acaba de decir el presidente Fedegagro en la asamblea, ayer en la Asamblea Nacional, en el día de ayer que se abrió un debate sobre el problema de la carne. Bueno, ¿qué dijo? Que no tenemos producción absolutamente nada, no hemos producido nada. Ahora, la pregunta que tiene uno que hacerse es, ¿qué pasó con los 5 millones de hectáreas que ellos expropiaron? ¿Dónde está la carne? Porque solamente en el Hato del Frío, que expropiaron, que era del general Páez, habían 60.000 cabezas y 60.000 chigüires. Vaya usted a ver qué hay. ¿Y qué hicieron con la casa de habitación del general Páez? Bueno, hicieron una gran fogata el día que le intervinieron. Resulta que ahora
No hay nada, absolutamente nada en ese hato. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con las 5.000 hectáreas que ellos expropiaron? ¿Dónde está la carne? Entonces no vengan ahora a chillar y a decir, ahí viene el lobo. Ahora necesitamos de la carne, pero bueno, ¿y dónde están? ¿Qué hicieron? Cuéntenos, profesor, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se llega a un kilo de carne? Vamos a explicar un poco de manera didáctica, aunque estamos en el Zulia y muchos zulianos alguna vez han estado en el campo, algunos tienen un pequeño fundo. Aquí hay una vocación pues, sobre el tema agrícola y pecuario, ¿no? Pero vamos a escuchar las cosas elementales. El problema de la carne, digamos así, es un problema que se está generando en función de que tú no puedes, por ejemplo, pretender, antes de entrar a la pregunta que tú me haces directamente, pretender fijar un precio cuando en realidad tenemos una inflación, la mayor inflación que se haya tenido país alguno en el mundo, de más de 1.000.000% anual. Ahora, ¿cómo tú puedes fijar un precio determinado hoy si mañana hay una inflación diaria del 3%? Bueno, ¿y cuál es la pretensión aquí? De fijar un precio que no es realizable, que no es posible fijar, porque tú estás atacando las consecuencias de una causa que es la que tú señalabas al principio. El problema es que el modelo económico fracasó. Tú no puedes seguir insistiendo en las consecuencias, tú tienes que resolver las causas. ¿Y cuál es la causa? Una hiperinflación que no permite que haya producción y que el consumidor tenga acceso a lo que se produce. Esa es la verdadera realidad. El propio presidente lo reconoció en el 4º Congreso de su propio partido, cuando dijo, en materia económica nosotros fracasamos y lo aceptamos. Y incluso reconoció el propio presidente el fracaso. Entonces, bueno, si ese es el problema, ¿por qué se insiste entonces en medidas que además son medidas inconstitucionales? Es decir, el anuncio del presidente del día viernes, donde él pretende controlar el 100% de la comercialización de la carne, eso es inconstitucional porque vulnera un derecho económico. El sistema socioeconómico venezolano se ampara en la libre competencia y ese es el artículo 299. Aquí está. Y fíjate tú, y este artículo que nosotros colocamos aquí, los constituyentes de libre competencia, no sé si se pueda ver allí, el que señalo con mi dedo, de libre competencia, no es un capricho. Eso fue producto de una gran discusión, porque creíamos en el progreso del país. Ahora, tú no puedes entonces vulnerar un derecho que está establecido aquí. Pero por otro lado, el gobierno regional también comete, digamos, otro error. Al pretender controlar el 30% de la cadena o del rebaño que va al sacrificio, imponiéndote condiciones de precio y de cupo. Eso no lo puede hacer porque los estados y los municipios no están capacitados, no tienen ese derecho constitucional. No pueden gravar los bienes de consumo y lo están grabando porque a ti te están diciendo que el 30% de lo que va a Matadero, ellos son los que van a ponerte las condiciones de precio y de tiempo para pagar. ¿Eso ya se está aplicando? No, todavía no se está aplicando, se pretende aplicar a partir del miércoles. Pero, digamos... Miércoles la próxima semana. ¿No? El miércoles la próxima semana, supuestamente, y tengo entendido que a partir de ese miércoles, el 30% de tu trabajo, ¿no?, de tu trabajo va a decidir, es el Estado el que va a decidir en qué condiciones te lo va a pagar y en qué condiciones y cómo te lo va a pagar. Es decir, ellos son los que te van a establecer las condiciones, no lo vas a establecer tú. Por eso tiene un gran peligro, Guido. Y es que tú, como propietario, dejas de serlo y te conviertes en un administrador, en un empleado del Estado. Es decir, aquí se te está apropiando el 30% de tu trabajo. Y ese es el problema
esa es la esencia del problema y eso es lo más importante. Es decir, ¿qué le estás diciendo tú al sector productor con esa medida, por ejemplo, arbitraria y confiscatoria además? ¿Cuál es ¿cuál es el mensaje que tú estás enviando allí? Es un mensaje de desesperanza. Pero no hay posibilidades de concertar, de un diálogo, porque el problema, a ustedes les han ofrecido algunas compensaciones que tengan que ver con que reciban, porque he escuchado reclamos que no tienen el combustible, el gasoil, que el lubricante para las maquinarias, y muchas de ellas están deterioradas, no tienen recursos para tener nuevos equipos. Bueno, eso es parte de la tragedia. La vialidad, la seguridad es un problema muy serio. Muchos de los ganaderos pagan vacunas. Por supuesto, claro, por supuesto. Eso es decir, este es un problema, lo otro se asocia al gran drama y a la gran tragedia que los productores del campo vivimos. Es decir, esto no es Caracas, pues Caracas es una burbuja, no, el caos se vive aquí en el Zulia y fundamentalmente en los municipios, a donde se produce, a donde se hace un gran esfuerzo por mantener la oferta que necesita el Estado. Ahora, ¿cómo tú pretendes, con qué estímulos, qué te estimula a ti a producir? Es decir, ahora que tú entiendes, vas a entender que una parte de tu trabajo el Estado pretende hacer con él lo que bien le venga en gana. Es decir, no hay un proceso, más bien un proceso, es decir, ¿qué va a generar eso? Desesperanza, desilusión. Eso es lo que va a generar en el campo. Y de 10 millones, 15 millones que teníamos en el rebaño, hoy tenemos 8 o 9. ¿Y qué se pretende ahora con eso? Ese es el número nacional. El número nacional. Sí. Es decir, en 18 años nosotros hemos bajado en el rebaño unos 5 o 6 millones de animales que ya no los tenemos, que la crisis se los consumió. El déficit habría que llevarlo exponencialmente porque ha aumentado la cantidad de consumidores, las necesidades, y disminuyó la oferta, o sea que el impacto es doble. Vamos a regresar en breve con el profesor Giovanni Finol. Estamos hablando acerca de este asunto de la producción de la carne, las medidas que ha decidido el gobierno, ya está refiriéndose a este asunto, y los posibles escenarios, ¿qué va a pasar? Bueno amigos, seguimos en esta conversación con el profesor Giovanni Finol, que además es profesor en el área y productor agropecuario, hablando acerca de todo lo que ocurre hoy día con la producción de carne. No hemos referido, pero bueno, cuando hablamos de ganadería, lo lácteo también está incluido, porque si baja el rebaño, él dice que aquí tuvimos unos 15 millones. 15 millones cabezas de ganado y estamos ahora como en 8.000, dice usted. Sí, entre 8 y 9 millones de... Y para una población que se incrementó, la cosa es seria. Bueno, seguimos, profesor. Bueno, que el problema es la escasez, pues. Es decir, si tú atacas, digamos, al sector productor, que es lo único que te queda, porque usted lo señaló muy bien, es decir, nuestra cultura petrolera, lamentablemente, que se generó durante tantos años, bueno, hizo que nos olvidáramos del trabajo creador. Sin embargo, mire, el Zulia es una excepción. Aquí debemos sentirnos orgullosos realmente de lo que nosotros, los hombres, los zulianos, hemos hecho con nuestro propio esfuerzo. Mire, sin la ganadería, los municipios que existen en torno a la capital zuliana estarían totalmente empobrecidos. Mira, la hambruna que habría aquí, si no desarrollamos y si no mantenemos ese capital de la ganadería, bueno, eso sería escandaloso. Incluso los municipios de la costa oriental del lago ya no viven del petróleo, usted lo ha dicho. Eso se destruyó. El petróleo de 3 millones, como usted bien lo señaló, 1.050.000 barriles en 18 años, eso es pobreza. Nosotros aquí el decrecimiento anual este año esperado es del 16%.
y el Producto Interno Bruto ha decrecido en los últimos 3 años en un 52%, y eso es pobreza, eso es atraso. Aquí en el Zulia por lo menos conservamos lo que producimos a medias, con toda irresponsabilidad, incluso que nos viene del gobierno, el ataque permanente que sufrimos de parte de ellos, con decretos irracionales e inconstitucionales, como se puede demostrar, pero al mismo tiempo sobre una base que nadie entiende, porque, mire, usted puede hablar de la caridad y el altruismo, ¿cómo no? Pero para hacer caridad y altruismo tiene que generar primero riqueza, por Dios. Usted no puede hacer caridad, con caridad no se producen alimentos. Los alimentos se producen con el esfuerzo y con el trabajo de los zulianos, y en este caso de los productores zulianos. Así usted puede hacer posteriormente caridad, pero usted no puede confiscar una riqueza del cual los zulianos nos deberíamos sentir orgullosos, de un 30%, donde ellos se hacen propietarios de ese porcentaje para pagarlo como ellos quieran y para ponerle el precio que ellos quieran en una inflación que no se detiene, por Dios. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Que acabemos también con el rebaño zuliano. Fíjese usted, como un presidente de la República, porque aquí se confunde el hecho de ser propietario con el derecho que nosotros otorgamos de administrar los recursos de la República. ¿Cómo un presidente puede decirle a algún gobernador, mándame el 30% o el 40% o el 50% del trabajo que se produce aquí en el Zulia? Mándamelo para Caracas. ¿Cómo? ¿Él es propietario acaso de la ganadería nacional? ¿Y el gobernador acaso es el propietario de la ganadería estatal? No, señor, ellos son administradores de los bienes y de los recursos venezolanos controlados por la Asamblea Nacional. Esa atribución no se la pueden ellos otorgar, porque están violentando la Constitución, porque están violentando las leyes y las reglas del juego, además. Entonces, tú no puedes pretender que aquí produzcamos en esas condiciones. Además, está claro, ¿quién no sabe aquí que los que ocupan la frontera zuliana no tienen nada que ver con nuestra seguridad o con nuestros cuerpos de seguridad? ¿Quién no sabe aquí eso? ¿Quién no sabe aquí que cualquiera paga vacuna? Claro que producimos en esas condiciones, pero además de eso, ¿quién no sabe aquí que este es un mercado que está dolarizado? ¿Cómo puedes tú mantener un negocio que se hace inviable porque resulta que a mí me pagan en bolívares y yo los insumos para producir los tengo que comprar en dólares? No puedo. Ese negocio es inviable y sin embargo allí nos mantenemos. Nos mantenemos porque el problema de producir un litro de leche, que tú lo preguntaste, vale 245 bolívares soberanos, no 90 en este caso. O producir un kilo de carne vale 225 soberanos y no 90 como ellos pretenden pagar. ¿Y quién paga? ¿Va a pagar qué? La gobernación, el Estado. Nosotros sabemos que aquí el Estado nunca paga, por Dios. No, eso es una apropiación indebida de un porcentaje del rebaño que tú envías a sacrificio, pero además, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué se pueda producir detrás de esos controles? Necesitamos descubrir el agua tibia para saber que vendrá la corrupción. Si yo envío 10 animales a matadero, por ejemplo, y el 30% del valor de esos animales me lo paga la gobernación, ¿quién dice que el tipo que firma ahí o que hace esa planilla no dice que yo mandé 1000? Y se reparten ese 30% entre uno y el otro. Eso es corrupción, hermano. No hay necesidad de eso. Pero tú lo decías, ¿por qué no hay un diálogo? Porque no se entiende el diálogo. El diálogo de ellos reúnen una gran cantidad de personas, entre otros dirigentes, etcétera, los otros que representan los frigoríficos, las salas de matanza, las carnicerías, etcétera. Eso parece más bien un estadio, una masa, ¿no? Se presenta entonces la autoridad,
La autoridad no es que dialoga contigo, no es que son precios concertados, eso es mentira. No, ellos llegan y te informan y te imponen lo que deciden. Pero tienen mucho cuidado de que al lado de ellos siempre hay unos generales. ¿Para qué? Para intimidar, para decir, eso es mío, aquí mandamos nosotros. Así no puede haber diálogo, Guido. No puede. Si nosotros lo que pretendemos es que haya diálogos para seguir produciendo, para generar prosperidad y para que el país mejore. ¿Hay alguna propuesta? El gobierno, imagino que con este asunto de los efectos de la hiperinflación, la situación precaria que vive la población, está tratando de arrimar algunos alimentos a un precio un poco más accesible, y bueno, el débil de la línea va a ser finalmente el consumidor, o el que más les importa, porque además es el que vota, él tiene más votos, ¿no? Es el populismo. El problema ¿Qué se puede plantear para evitar que vaya a colapsar la producción? Ahora yo pregunto, ¿y dónde va ese 30% de carne que supuestamente nosotros, los productores, no el Estado, pues el Estado no produce la carne, producen los productores? ¿Qué destino tendrá? ¿Quién me garantiza a mí que eso va a ir para lo que se llama el pueblo llano? Porque resulta que eso no ha sido posible en otros rubros. Aquí intervinieron el azúcar para que tuviera el pueblo llano precios razonables por el azúcar. Pues no hay azúcar. Aquí lo mismo hicieron con el arroz, Guido, y el arroz nunca llegó, la harina nunca llegó, la leche, que ellos expropiaron también algunas industrias. La pregunta es, ¿dónde está? Ustedes esperan, no está nada. Ya en esta parte final, ¿ustedes están dispuestos a ir a una reunión, concertar algunas ideas? Bueno, ciertamente la coyuntura que vive el país, bueno, vamos a las instancias que se han creado. ¿Ustedes están listos para una reunión, si fuera ese el caso? Estamos permanentemente en reunión. Ayer se reunió la Asamblea Nacional, que se va a convertir, según nosotros, en la caja de resonancia a nivel nacional e internacional, porque se trata de una confiscación del 30% de tu esfuerzo, de tu trabajo, que te lo están quitando, chico. Eso es inadmisible, eso es una expropiación vulgar. Bueno, yo creo que superior ha sido la hiperinflación que nos expropió a todos muchísimas cosas, ¿no? Quizás es el fenómeno más... Ahí tienes tú el DACASO, ¿en qué resultó? De mayor impacto. Ahí tienes tú las baterías, anda a comprar una batería. Ojalá que haya suficiente sensatez y logren conversar, pues, los sectores, el que produce, el que tiene 24 horas gente, o el cuidado de animales, el animal no está ahí y aparece de repente alguien un ratico para atender al animal. Son 24 horas, hay que ordeñarlo todos los días. Los animales están en pastizales, en lugares apartados, que muchas veces son afectados por mala vialidad, no hay combustibles, hay inseguridad. El tema de la producción en Venezuela es complicado. Yo no quiero aparecer como un defensor, es decir, a priori, quiero decir que nosotros tenemos que defender todo aquel que se le ocurra montar una venta de empanada, producir una arepita, a construir un mueble, hacer un trabajo. Venezuela necesita más y mejor trabajo, más y más gente dispuesta a generar esa sinergia, que sea posible concertar en el esfuerzo común para salir de esta situación. Es complicado, hay que entenderlo así. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros y gracias. Bueno, siempre invitados para conversar acerca de estas cosas. Por allá está la gente de Machique, etcétera, que están viendo el programa en la villa. Usted es de la villa, ¿no? Sí. Usted, con mucho orgullo, soy perijanero. Perijanero. Él y Oscar Lío Montero son los dueños de una parte de... ¿Cómo se llama la calle? Concepción. La Concepción. Bueno, hasta mañana, amigos.